¿Te imaginas un gobierno que decide prohibir las ciudades? Que de la noche a la mañana el dinero sea declarado ilegal, y algo tan simple como saber leer o incluso llevar gafas puede convertirte en un enemigo del Estado y costarte la vida. Esto no es el guión de una película de ciencia ficción, es la historia real del Año Cero, el brutal experimento social de los Jemeres Rojos que intentó reiniciar la civilización en Camboya, aniquilando a una tercera parte de su propia población en el proceso. En los próximos minutos descubrirás cómo una utopía radical se convirtió en uno de los genocidios más aterradores del siglo XX. Para entender cómo un país puede llegar a devorarse a sí mismo, tenemos que viajar a la Camboya de mediados del siglo XX. Durante casi un siglo, la nación había sido parte de la Indochina francesa, un protectorado colonial que dejó una profunda huella en su política y sociedad. La independencia trajo una era de frágil neutralidad bajo el príncipe Norodom Sihanouk, pero esa paz era una ilusión. Camboya estaba geográficamente atrapada en el epicentro de la Guerra Fría en el sudeste asiático. Justo al lado, la guerra de Vietnam ardía con una ferocidad que, inevitablemente, iba a desbordarse sobre sus fronteras. El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, en un intento por cortar las rutas de suministro del Vietcong, ordenó una campaña masiva de bombardeos secretos sobre territorio camboyano. Cayeron más de 500,000 de toneladas de explosivos, una cifra superior a todas las bombas lanzadas sobre Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Estos ataques no solo mataron a decenas de miles de civiles inocentes, sino que desestabilizaron el país por completo, destruyeron la vida rural y sembraron un caos absoluto. El gobierno del príncipe Sihanouk se tambaleaba. En 1970, mientras Sihanouk estaba fuera del país, su primer ministro, el general pro-estadounidense Lon Nol, dio un golpe de estado y estableció la República Jemer. Esto hundió a Camboya en una guerra civil total. El príncipe Sihanouk, desde su exilio, cometió un error de cálculo fatal. Para recuperar el poder, se alió con sus antiguos enemigos, una oscura guerrilla comunista conocida como los Jemeres Rojos. En medio de este caos, una figura emerge de las sombras: Salot Sar, un hombre que el mundo conocería por su nombre de guerra, Pol Pot. Irónicamente, el futuro arquitecto de una utopía agraria y antiintelectual había sido educado en la élite de Phnom Penh y enviado a París, con una beca para estudiar ingeniería de radio en los años 50. Fue allí, en los cafés de la capital francesa, donde él y un círculo de compatriotas se radicalizaron, absorbiendo una mezcla tóxica de estalinismo y maoísmo. Soñaban con una revolución pura, una que no solo cambiaría el gobierno, sino que borraría por completo la sociedad existente para construir otra desde cero. Cuando Salot Sar volvió a Camboya, ya no era un ingeniero, era un revolucionario endurecido con un plan demencial. El caos de los bombardeos y la guerra civil le dieron el escenario perfecto para llevarlo a cabo. El resentimiento campesino contra las ciudades corruptas y los bombardeos estadounidenses se convirtió en el combustible que impulsó el ascenso de su movimiento. Sihanouk apodó con desprecio los Jemeres Rojos. Comenzó como una pequeña facción del Partido Comunista de Kampuchea. Durante años operaron desde la jungla, siendo una fuerza casi marginal en la política camboyana. Pero la guerra lo cambió todo. Los bombardeos estadounidenses y la corrupción del régimen de Lon Nol hicieron que su mensaje radical encontrara un eco inesperado. Se presentaban ante los campesinos, no como ideólogos comunistas, sino como patriotas que luchaban para restaurar al príncipe Sihanouk y expulsar a los invasores. Su estrategia fue tan brillante como brutal. Se ganaron el apoyo de la población rural explotando su desconfianza hacia las élites de Phnom Penh, a las que acusaban de ser parásitos corruptos y colaboradores de los estadounidenses. La alianza con Sihanouk les dio una legitimidad que nunca habrían conseguido por sí solos, y sus filas se engrosaron rápidamente, pasando de unos pocos miles de guerrilleros a un ejército de más de 40,000 combatientes. Mientras tanto, la República Jemer de Lon Nol se hundía en su propia incompetencia. A pesar del masivo apoyo militar y financiero de Estados Unidos, su ejército estaba desmoralizado y era incapaz de contener el avance rebelde. La guerra civil, que desgarró Camboya entre 1970 y 1975, fue de una crueldad extrema. Los Jemeres Rojos perfeccionaron sus tácticas de terror, ejecutando a funcionarios del gobierno, maestros y a cualquiera que consideraran un obstáculo. No buscaban ganar corazones y mentes, buscaban el control absoluto a través del miedo. La población civil quedó atrapada en medio de todo, víctima tanto de los bombardeos estadounidenses como de la violencia de ambos bandos del conflicto.
Finalmente, en los primeros meses de 1975, el cerco sobre la capital, Phnom Penh, se cerró. La ciudad estaba abarrotada, su población creció hasta los 3 millones de personas por los refugiados que huían del campo. Estados Unidos, ya en retirada de Vietnam, organizó una evacuación caótica de su personal y de algunos altos funcionarios camboyanos. El propio general Lon Nol huyó del país. Abandonados a su suerte, los soldados de la República Khmer apenas opusieron resistencia. El 17 de abril de 1975, las tropas de los Khmeres Rojos, en su mayoría adolescentes vestidos con uniformes negros y pañuelos a cuadros, entraron en Phnom Penh. Irónicamente, muchos habitantes de la capital, agotados por años de guerra y corrupción, salieron a recibirlos como libertadores, esperando que por fin terminara el derramamiento de sangre. No podían ni imaginar que la verdadera pesadilla apenas estaba por comenzar. Ese día no marcó el fin de la guerra, sino el inicio del año cero. La historia de Camboya estaba a punto de ser borrada a la fuerza. A las pocas horas de tomar Phnom Penh, la verdadera naturaleza del nuevo régimen, que se autodenominó Kampuchea Democrática, se reveló con una brutalidad inaudita. A través de altavoces, los soldados ordenaron la evacuación total e inmediata de la ciudad. La excusa oficial era el riesgo de un bombardeo estadounidense, una mentira cruel para vaciar la capital sin encontrar resistencia. A los 3 millones de habitantes se les dijo que sería solo por unos días y que debían dejar todo atrás. Los pacientes fueron sacados a la fuerza de los hospitales, algunos murieron en las aceras. Familias enteras fueron separadas en el caos. Quienes se negaban o no podían seguir el ritmo eran ejecutados en el acto. En cuestión de días, Phnom Penh, una metrópolis vibrante, se convirtió en una ciudad fantasma. Y no fue la única. Todas las ciudades de Camboya fueron vaciadas. Este fue el primer paso del Año Cero, el plan de Pol Pot para purificar la sociedad. La ideología de los Khmeres Rojos, una versión extrema del maoísmo, veía las ciudades como el centro de la corrupción capitalista, la intelectualidad y la influencia extranjera. Para construir su utopía agraria, tenían que destruir la civilización urbana. La nueva sociedad se regiría por Angkar, la organización, una entidad todopoderosa y anónima que exigía obediencia ciega. El dinero fue abolido, el Banco Nacional fue dinamitado como acto simbólico. Se prohibió la propiedad privada, los mercados, las escuelas y los hospitales. La religión fue declarada un veneno, los monjes budistas fueron asesinados y los templos profanados. Se desmanteló la estructura más básica, la familia. Los niños eran separados de sus padres para ser adoctrinados por Angkar y los matrimonios eran forzados por los comandantes locales. Incluso las expresiones de afecto o tristeza estaban prohibidas. Toda la población fue clasificada. La gente nueva, o gente del 17 de abril, eran los evacuados de las ciudades, considerados contaminados por el capitalismo y la educación, y fueron convertidos en esclavos. La gente de base, o gente vieja, eran los campesinos que ya vivían en zonas rurales, controladas por los Khmeres Rojos, y aunque tenían un estatus ligeramente superior, también estaban sometidos a un control férreo. La población entera de Camboya se convirtió en una fuerza de trabajo esclava en gigantescas comunas agrícolas. Obligados a trabajar más de 12 horas al día con herramientas primitivas, su única tarea era construir un país autosuficiente basado en el cultivo de arroz. Las raciones de comida eran mínimas, a menudo solo una sopa de arroz, usada como un arma de control. El hambre se volvió una constante, una herramienta deliberada para debilitar y someter a la gente. Morir de agotamiento o desnutrición era algo cotidiano. El Año Cero no fue un reinicio, fue un descenso a la edad de piedra, un experimento demencial que costaría millones de vidas. Si la vida en las comunas era un infierno de trabajo y hambre, el sistema de purgas y exterminio de Angkar era su círculo más profundo. El régimen de Pol Pot estaba obsesionado con una paranoia enfermiza, viendo espías en todas partes. La ideología del Año Cero exigía eliminar a cualquiera que representara el pasado, lo que desató una cacería humana a una escala inimaginable. El objetivo principal eran los intelectuales y profesionales. Saber un idioma extranjero, tener conocimientos técnicos o incluso algo tan simple como usar gafas, podía ser visto como una señal de intelectualidad burguesa y convertirse en una sentencia de muerte. Médicos, abogados, maestros y artistas fueron sistemáticamente perseguidos y asesinados. Se estima que hasta el 80% de los profesionales del país fueron aniquilados. El objetivo era decapitar a la sociedad, dejarla sin memoria ni conocimiento.
Para llevar a cabo el exterminio, los Jemeres Rojos crearon una red de más de 150 prisiones y centros de tortura. La más infame fue la prisión de alta seguridad S-21, Tuol Sleng, una antigua escuela en Phnom Penh. Más de 14.000 personas pasaron por sus aulas convertidas en celdas de tortura, acusados de ser espías de la CIA, la KGB o Vietnam. Eran sometidos a tormentos sádicos para arrancarles confesiones de crímenes que nunca habían cometido. Las confesiones, documentadas junto con fotografías de cada prisionero, solo servían para justificar su inevitable ejecución. De los miles de prisioneros de S-21, apenas un puñado sobrevivió. Una vez obtenida la confesión, los prisioneros eran llevados a los campos de la muerte, como el de Choeung-gek. Allí, para ahorrar municiones, las víctimas eran asesinadas a golpes con barras de hierro, hachas o herramientas de campo. Los niños pequeños a menudo eran estrellados contra los árboles. Luego, eran arrojados a fosas comunes que ellos mismos habían sido obligados a cavar. La escala de la matanza fue tan vasta que incluso hoy, las lluvias siguen sacando a la superficie fragmentos de huesos y ropa de las víctimas. La paranoia del régimen llegó a tal punto que se volvió contra sí mismo. Ankar llevó a cabo purgas internas constantes. Comandantes y soldados que habían luchado por la revolución eran acusados de traición y enviados a S-21 para ser torturados y eliminados. Nadie estaba a salvo. En menos de 4 años, este régimen masacró a su propio pueblo, causando la muerte de entre 1,7 y 2,2 millones de personas. No fue una guerra, fue un autogenocidio. La misma xenofobia y paranoia que alimentaron el genocidio llevaron al régimen de Pol Pot a su propia destrucción. Obsesionados con la pureza racial y la grandeza del antiguo imperio Jemer, los líderes de Kampuchea Democrática comenzaron a lanzar incursiones militares en la frontera con Vietnam, masacrando a civiles. Veían a Vietnam como un enemigo histórico y una amenaza para su revolución. Fue un error catastrófico. A finales de 1978, Vietnam, harto de las provocaciones y con el respaldo de la Unión Soviética, lanzó una invasión a gran escala. El ejército vietnamita, endurecido por décadas de guerra, avanzó rápidamente. El 7 de enero de 1979, las tropas vietnamitas entraron en Phnom Penh, poniendo fin a los 3 años, 8 meses y 20 días de terror del régimen de Pol Pot. Lo que encontraron fue un país devastado, ciudades en ruinas, una población esquelética y traumatizada, y la evidencia de una masacre a escala industrial, las fosas comunes y los archivos de tortura en S-21. El mundo, que había ignorado en gran medida lo que sucedía en Camboya, finalmente comenzó a comprender la magnitud del horror. Sin embargo, la caída de Phnom Penh no fue el fin de los Jemeres Rojos. Pol Pot y los restos de su ejército huyeron a la selva en la frontera con Tailandia, donde, en una cruel ironía de la Guerra Fría, recibieron apoyo de China e, indirectamente, de Estados Unidos y otros países occidentales, que los veían como un contrapeso al nuevo gobierno pro-vietnamita. La guerrilla continuó desestabilizando el país durante casi 2 décadas más. La justicia para las víctimas tardó una eternidad. Pol Pot, el hermano número 1, nunca se enfrentó a un tribunal internacional. Murió en 1998, prisionero de sus propios camaradas en la jungla, tras ser traicionado por ellos. No fue hasta 2006 que se estableció un tribunal especial respaldado por la ONU para juzgar a los altos líderes supervivientes. El proceso ha sido largo y costoso. Solo un puñado de líderes fueron juzgados. Khaing Wek Eap, alias Dutch, el director de S-21, fue condenado a cadena perpetua. Otros, como el ideólogo Nuon Chea y el jefe de Estado Khieu Samphan, también recibieron sentencias de por vida por genocidio y crímenes de lesa humanidad. El tribunal emitió su sentencia final en septiembre de 2022 y concluyó oficialmente sus trabajos a finales de ese año, cerrando un capítulo judicial que duró 16 años y costó más de 330 millones de dólares. Para muchos de los responsables, la muerte llegó antes que la justicia. El legado del año cero es una herida profunda que sigue marcando a Camboya. Una generación entera fue aniquilada, dejando al país sin intelectuales, sin profesionales y con un trauma psicológico que se transmite de padres a hijos. La sociedad camboyana quedó rota, enfrentada a la imposible tarea de reconstruir un país desde las cenizas y aprender a convivir con el hecho de que los verdugos y las víctimas eran vecinos. La historia de los Jemeres Rojos es una de las lecciones más oscuras del siglo XX. Nos muestra cómo una ideología utópica, llevada a su extremo más radical,
puede justificar la destrucción de la humanidad en nombre de una supuesta humanidad nueva. Es un recordatorio de que el genocidio no siempre lo comete un invasor extranjero. A veces, la amenaza más letal surge desde dentro, envuelta en la promesa de un mundo perfecto. El experimento de Pol Pot para reiniciar la civilización no creó a un hombre nuevo, desenterró al monstruo más antiguo. Nos obliga a preguntarnos, ¿cómo pudo ocurrir algo así? ¿Qué fallas en la naturaleza humana, en la política y en la comunidad internacional permitieron que una parte tan grande de una nación fuera exterminada en un silencio casi absoluto? Olvidar el año cero sería concederle a Pol Pot su última victoria, borrar la historia. La tragedia de Camboya es un evento que no debe ser olvidado. ¿Qué lecciones crees que podemos aprender hoy de la historia de los Khmeres Rojos? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Analizar estos eventos es crucial para entender las señales de advertencia y evitar que atrocidades como esta se repitan. Si este análisis te ha parecido importante, deja tu like, suscríbete, es totalmente gratis y nos ayudas mucho, y activa las notificaciones, así YouTube te avisa cuando subamos otra historia. Hasta la próxima, y gracias por acompañarnos.